Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Sean todos y todas bienvenidas a un nuevo programa de Fábrica de Conversaciones, el programa que venimos entregándoles semanalmente, donde tratamos, digamos, temas de actualidad, de la actualidad política colombiana, como lo más candente que sucede en la semana. El día de hoy traemos un tema que, si bien no es algo de lo que se empezó a hablar en la última semana, es un tema que siempre está en la boca de muchos, y con muchos no solamente me refiero a las personas de a pie, sino también a los medios de comunicación que siempre están aprovechándose de esto. Y esto es la propuesta, o más bien el llamado que el presidente Petro hizo hace algunos meses en Puerto Resistencia, donde él hacía la invitación, más que una propuesta, era una invitación a pensarnos en una Asamblea Nacional Constituyente. Recordando pues entonces este suceso, nosotros, como es de costumbre, les traemos invitados para debatir estos temas, puesto que a nosotros lo que nos interesa es que quienes nos lleguen a ver puedan hacerse una opinión crítica al respecto y pueda tener argumentos. Si cada uno de ustedes, después de ver este video, puede tener una posición crítica al respecto, nosotros habremos hecho bien nuestro trabajo. Así que, sin más preámbulos, el tema es Asamblea Nacional Constituyente, qué tan prudente es o no, y quisiera recordarles algunos de los puntos básicos que tocó el presidente, que él propuso que deberían ser tocados. Uno de ellos es el cumplimiento del acuerdo de paz, por consiguiente pensar en una reforma agraria, garantizar en el corto plazo el acceso a servicios públicos básicos necesarios que siempre debieron haberse cumplido con la Carta Magna del 91, entre otras cosas. Así que el día de hoy les tenemos un invitado muy especial. Sé que de pronto muchos lo conocen, para los que no, se los presento. Él es el profesor Albeiro Pulgarín, docente de la Universidad Nacional en Derecho Constitucional, ahora pensionado y pues defensor de diferentes causas. Así que quédense a ver este programa, espero que les guste mucho. Bienvenidos. Esperemos que Guillermo nos diga. Muy bien, como es sabido por muchos, la invitación del presidente Petro a pensarse en una Asamblea Nacional Constituyente fue algo bastante polémico. Sin embargo, es una discusión que la sociedad colombiana se tiene que dar. Así que, como ya hice la presentación del invitado, pues primero sería agradecerle al profesor por haber aceptado la invitación de venir al programa. Profe, nosotros, antes de darle la palabra, que quisiéramos decirle como los puntos nodales. ¿Qué tan prudente es o no pensar en una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál es el ABC, como diría por ahí cualquier medio de comunicación en algún titular? ¿Cuál es el ABC para entender esta propuesta, los antecedentes? Adelante, profe, háblenos. Muy buenas tardes a Guillermo y a Juan Pablo también. Felicitarlos, reconocerle la importancia de este esfuerzo para convocar a la audiencia y a todos los que están vinculados en, en esta labor de pedagogía política constitucional, también nuestros reconocimientos, porque los países colonizados, además de la explotación a que son sometidos, son víctimas de un epistemicidio, es decir, las estructuras de poder son las fundadoras de unos miedos de adiestramiento social. Y repito la palabra, miedos de adiestramiento social, pero el común de la gente les dice medios de comunicación social que no lo son.
porque por intermedio del comentario, la interpretación de la noticia y de acuerdo a los intereses del respectivo dueño, se van convirtiendo en un periodismo mercenario, es decir, una, una difusión de ideas, de conceptos, de eventos que llevan a confundir al conjunto del pueblo, porque un pueblo confundido, un pueblo que víctima de la incertidumbre, pues muy fácil se entrega a que esa incertidumbre la resuelva la fuerza pública, como ocurre cuando le damos permiso a todo totalitarismo para que nos impida el ejercicio político que estamos mandados a realizar. La propuesta de poder constituyente es una propuesta universal, histórica. El poder constituyente surge, su ejercicio es más notorio en Atenas. En Atenas la comunidad se reunía en el ágora, se reunía en cabildo abierto, en el ágora. Ese cabildo abierto quedó hoy consagrado en el artículo 104 de la Constitución y es una de las primeras expresiones de poder constituyente primario. De ahí se van tomando y recogiendo cuáles son las necesidades no satisfechas de la población y cuál es la relación que ese pueblo, ese demos, tiene con ese kratos, con ese poder. Si la relación entre el demos, la democracia, y el kratos, el poder, es de antagonismo, pues es muy fácil calificarlo a ese régimen político como totalitarismo. Si la relación entre ese demos, ese pueblo, y ese kratos, ese poder, es una relación del consenso, del diálogo, de una mirada interdisciplinaria al mundo, de una concepción filosófica del mundo y de un respeto a la tierra, al subsuelo y al suelo, y en particular, pues estamos hablando de unas relaciones democráticas, de consenso, civilizadas. En los pueblos de América Latina, en los que se ubica Colombia, no ha habido una democracia. Por tal motivo es un poco impreciso decir que en Colombia tenemos crisis de democracia, que en Colombia hay crisis del Estado social de derecho, que en Colombia hay crisis de los derechos humanos. No puede, no puede haber crisis de lo que nunca ha existido. En Colombia nunca ha habido paz, nunca ha habido derechos humanos, nunca ha habido Estado social de derecho, nunca ha habido democracia. Solamente a partir de 1991, la Carta vigente trata de proponer una modernización de las relaciones de poder bajo el modelo político de Estado social de derecho que por primera vez se prescribe en Colombia ese modelo político. Entonces se preguntarán los oyentes, entonces, ¿qué modelo regía antes de 1991? El modelo de estado de sitio. Ese modelo de estado de sitio fue consagrado en la Constitución de 1886, en su recurrido artículo 121, que planteaba que una vez declarado el estado de sitio, el presidente de la República asumía la función directriz de todas las ramas del poder. En Colombia, por estado de sitio, el presidente
asumía funciones legisladoras. En el siglo XIX, el Código Laboral fue un decreto, el Código Penal fue un decreto, el Código Administrativo fue un decreto, el Código Procesal fue un decreto, el Código de Comercio fue por decreto. De manera que hasta el 91 teníamos un Congreso, dijéramos claramente, de pacotilla, un biombo que solo sonaba a costa de unos salarios millonarios que se surtían del presupuesto del pueblo. Porque hasta 1991 las élites dominantes, esas mentalidades neocoloniales, consagraron en la Carta de 1886, diseñaron una estructura de poder para que ellos se sostuvieran y conservaran sus privilegios. Por ejemplo, en el artículo 47 de la Constitución derogada se decía que quedaban prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente. En el artículo 109 se decía que los congresistas representan a la nación entera. Y en el artículo 179 se decía en esa carta derogada que el elegido no adquiere obligaciones con el elector, y en el 218 de la derogada prescribía que solo el Congreso convocaba a Asamblea Nacional Constituyente a partir de la doble vuelta y que el pueblo solo votaba. Es decir, el pueblo no tenía posibilidades de reflexionar sobre la estructura de poder que él estimaba más conveniente para la sociedad. Ahí observamos entonces que todo el siglo pasado, en su constitución, la última constitución del siglo XVIII, del siglo XIX, la de 1886, se configuró con los mismos métodos de las 14 constituciones anteriores. Las 14 constituciones anteriores, desde 1811 hasta 1886, fueron constituciones de la guerra. Y esto es importante que los oyentes tengan muy en cuenta que en todo ese siglo XIX no hubo presencia del poder constituyente primario, sino que por intermedio de una guerra, el vencedor le imponía al vencido lo que él llamó su constitución, pero era más un estatuto de partido del mando vencedor que una constitución. Esta situación es importante tener en cuenta porque todo el siglo XIX fue una negación del poder constituyente primario. Solo la Carta de 1863, redactada en Río Negro por el Partido Liberal, consagró una constitución en donde se rescataba la soberanía popular y el voto libre y universal. Pero una vez expedida la Carta de 1863, federalista, en todos los estados federales se desataron guerras entre los diferentes partidos que representaban ya a los terratenientes, ya a la iglesia, ya a los librecambistas o todavía a las nostalgias monarquistas. Entonces, de 1863 a 1885 fue un periodo de guerras. Fue la única constitución que duró 23 años. Tuvieron muy corta duración las dos constituciones de 1811, la de 1819, la de 1821, la de 1822, 1843, 1853,
1858, 1861, 1863. Ninguna de esas constituciones se fundó respetando el poder constituyente primario. Para ellos era como una especie de fantasma darle al pueblo su principal característica, que es la del poder constituyente primario. Con una secuela de guerras de estas en todo el siglo XIX, pues para el siglo XX, la Carta de 1886 fue una reproductora de esas guerras. Está muy claro en la Guerra de los 1000 días, de 1899 al año 901. 1900, fueron 3 años, Fueron 3 años. 1903, Guerra de los 1000 días. Continuamos con el genocidio, con el magnicidio de Rafael Uribe. Ya habíamos tenido un magnicidio que nos muestra que las élites dominantes en Colombia siempre han acudido al sicariato para darse sus privilegios. El caso de Antonio José de Sucre en 1830. Ese magnicidio se repite en 1914 con el general Rafael Uribe, que era de estirpe liberal y era una persona con una cultura muy avanzada y proponía reforma en la educación y proponía el cooperativismo, la consigna de la autonomía universitaria y de la economía solidaria es de Rafael Uribe y tenían que exterminarlo como fue exterminado en las escalinatas del palacio por actitud de 2 sicarios. Entonces miren ustedes cómo la secuela bélica del siglo XIX se proyecta en el siglo XX con la masacre de las bananeras de 1928, que esa masacre de las bananeras nos demuestra que la chiquita de Estados Unidos, bananera, el genocidio que produjo ahora a finales del siglo pasado, ya sus compinches lo habían cometido en 1928, es decir, reincidieron en ese genocidio contra la clase obrera. Esa situación de 1828 llevó a que el Partido Conservador perdiera su hegemonía y subiera Olaya Herrera del Partido Liberal en 1930 y posteriormente López Pumarejo. Y la primera propuesta del doctor López Pumarejo es una reforma de la Constitución para democratizar el campo, para legalizar la huelga, que era considerada delito, y para darle a la propiedad una función social y al Estado un compromiso con la asistencia a la clase obrera, o como decía el artículo 32 de la derogada, al proletariado en particular, se consagró en esa reforma constitucional de 1936. Como esa reforma constitucional no fue fruto del poder constituyente, sino fue presentación exclusiva del Partido Liberal, los terratenientes, los comerciantes, el Partido Conservador y el militarismo se unen contra el Partido Liberal y le dan un golpe de Estado a López Pumarejo, que aborta en Pasto, pero ya se debilita la propuesta de reforma constitucional modernizante de López Pumarejo en el sentido de que se democratizaría la tierra, y una vez democratizada la tierra habrá una producción democrática que incidirá en una industrialización del país. Es decir, la propuesta del presidente Petro la hizo el doctor López Pumarejo, pero ¿cómo respondieron las élites dominantes, feudales, terratenientes y la iglesia y una fuerza pública al servicio del Partido Conservador? Respondieron con la famosa violencia que dura de 1948, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, hasta 1962. Entonces, esa
Ese recorrido constitucional nos demuestra que en Colombia no ha habido presencia del poder constituyente primario como función constituyente. Entonces, ante esa crisis, suben al poder a Gustavo Rojas Pinilla para ver si el dictador ponía orden en la casa. Pero no, el dictador se alía con los terratenientes, ellos lo enriquecen y se dan cuenta que el permiso que le dieron de ejercer el poder hasta 1958 ya lo iba a desobedecer utilizando una asamblea constituyente que ellos mismos, las élites, convocaron para que esa asamblea constituyente legitimara al dictador Rojas Pinilla como presidente de la República. Esta situación fue ocasionando a nivel mundial una especie de prevención contra Colombia. Estados Unidos dejó de invertir económicamente porque Colombia tenía ya una deuda externa muy abultada. Entonces no le convenía invertir y por tal motivo Laureano Gómez y López viajan a España a solicitar que haya una inyección económica de Europa. Se la niegan porque dicen que para ellos poderles prestar algo a Colombia se necesitaban 3 requisitos. Primero, una nueva constitución. Segundo, que la planta burocrática se repartiera entre liberales y conservadores. Y tercero, que la presidencia se repartiera en la alternación. 4 años un liberal y 4 años un conservador. Entonces, como nunca había regido la Constitución de 1886, ellos en una forma muy talentosa y maliciosa convocaron, primero que todo le dieron el golpe a Rojas Pinilla. Y esa junta militar se dedicó a permitir entonces que se convocara al plebiscito de 1957, al cual un pueblo ignorante como el colombiano dijo sí a la alternación y dijo sí al bipartidismo, es decir, convocaron al pueblo para que el pueblo mismo se colocara la soga al cuello y dijera, claro, nosotros no volvemos a participar en política, participan en política ustedes, las élites económicas. Y como no tenían constitución para proponer, con mucha astucia, propusieron el plebiscito que la constitución vigente era la de 1886, cuando nunca había estado vigente. Y este pueblo ignorante dijo sí en 1958, y entonces ellos vuelven al poder en la concepción bipartidista, y como era una constitución excluyente, lo que provocaron fue la reacción del pueblo, y a partir de 1960 se van conformando los diferentes grupos armados en rechazo a una constitución que excluyó a la mayoría del pueblo. A partir del 60 el surgimiento de las FARC, del ELN, del EPL y en el 70 del M-19. De manera que el Frente Nacional no sirvió para aclimatar la paz y continúan los movimientos subversivos ya armados y obligan a que el presidente Belisario Betancur en el 84 haga un pacto con ellos y se reúnen y las FARC proponen elección popular de alcaldes y el EPL propone asamblea constituyente. No, no le hicieron caso, sino a las FARC con la elección popular de alcaldes. Popular, sí. Pero no pactaron convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Por tal motivo, fracasa con el presidente Belisario y esperan al presidente Barco para que en su periodo tenga una reunión con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, y de allí surge el pacto de la Casa de Nariño para que se convocara a una nueva constitución, y entregando el poder el presidente Barco, el presidente Gaviria, en agosto de
en agosto de 1991, de 1990, en agosto del 90, el presidente Gaviria, en estado de sitio, convoca a Asamblea Constituyente. Entonces, hago énfasis en eso. Ahora dicen que el presidente Petro no puede convocar a Asamblea Constituyente, pero el presidente Gaviria convocó a la Constitución vigente con un decreto de estado de sitio. Ese decreto de agosto, el decreto número 1926 de agosto del 90, fue demandado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque en ese momento no había Corte Constitucional, sino Corte Suprema de Justicia, con sala laboral, sala civil, sala penal y sala constitucional. La Sala Constitucional, al recibir el decreto, dice lo siguiente: si se convoca asamblea constituyente, porque ellos habían dicho que se convocaba era asamblea constitucional. ¿Cuál es la diferencia? Que la asamblea constitucional solo podía reformar la constitución de 1886. Okay. Entonces la Corte se va más allá y dice, sí se puede convocar a asamblea constituyente, porque la teoría del poder constituyente, que se consagra en la Carta de la ONU desde 1948, en su artículo 21, numeral tercero, y que se consagra también en la ley 16, en la ley de 1972. Entonces, esa ley del Pacto de San José de Costa Rica también deposita la soberanía en el pueblo. Entonces la Corte dice, sí se puede convocar por estado de sitio porque se convoca al pueblo y el pueblo es el verdadero poder constituyente. Porque el pueblo es fáctico, único, indivisible, imprescriptible, determinante y ordenador. Y con fuerza vinculante. Entonces ya para noviembre la Sala Constitucional de la Corte le da licencia al Ejecutivo para que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente con los siguientes objetivos: la paz, la democracia, los derechos humanos y la corrupción. Entonces los Estados Unidos le dan un apoyo o casi que la iniciativa para que se convoque Asamblea Constituyente. Y eso es otro error que hay que corregir. La Constituyente del 91 no es idea de los estudiantes. La Constitución del 91 viene del Consenso de Washington, que ya tenía acuerdos con los grandes magnates transnacionales y multinacionales a nivel internacional para que los pueblos de América Latina, todos, todos fueran, todos convocaran a Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Porque la corrupción, profe, la violencia y los derechos humanos estaba afectando la inversión del capital norteamericano y necesitaban curarse de esos vicios. Sí. Perdón, profe, lo interrumpo un momento, que sí me gustaría hacer mucho hincapié en esto. Las personas que nos lleguen a ver, que nos están viendo, por favor, es muy importante lo que dice el profesor Albeiro. El presidente Petro hace unos meses, como es bien sabido, le hace la invitación al pueblo a que se discuta esta posibilidad. Como muy bien lo dice el profesor Albeiro, hace ya más de 30 años, porque ya pasaron un poco más de 30 años que se formuló la Constitución del 91, pero es una Constitución que César Gaviria la hace porque los vientos soplaban desde el norte, si me hago entender, y la hizo bajo un estado de sitio. El presidente Petro le está haciendo la invitación a que esta vez sea el pueblo quien la convoque, la discuta y la apruebe. Perdón, profesor, por haberlo interrumpido. Me parecía muy importante hacer eso. No, Juan Pablo, muy importante la aclaración, porque es que a un pueblo lo pueden engañar un día, un mes, un año, pero no toda la vida. Esa es una ingenuidad del pueblo creer que estas constituyentes de América Latina, recuerden que empieza Colombia, sigue Perú, pasa Ecuador, pasa Bolivia, en Centroamérica también se dan reformas constitucionales, ahora en Chile ya se está proponiendo
una nueva No, constitución. no. Entonces no es obra de los estudiantes. La motivaron para diseñar una estructura de poder a partir del título quinto para imponerse el modelo económico de globalización neoliberal. Y entonces, ¿por qué dejaron la parte filosófica que es democrática? Entonces dejaron la parte filosófica, que es esencialmente democrática, porque Colombia ya había aprobado muchas normas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, esas normas ya estaban convertidas en ley de la República. La Carta de la ONU estaba convertida en la Ley 74 del 68 y el Pacto de San José de Costa Rica en la Ley 16 de 1972. Y el Pacto de Viena contra la tortura, los tratados de la OIT, los pactos de la biodiversidad, el respeto a las etnias, el Estatuto Penal de Roma. Entonces, mire usted que ya hemos comprometido con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos no es fruto de ninguna nación, de ningún partido, de ningún movimiento, de ninguna ideología. El derecho internacional humanitario tiene como base la filosofía política universal. Entonces, había que aprobarlo porque si Colombia quería retirarse de él, tenía que denunciarlo ante los respectivos países y tenía una mora o de 3 o 4 o 5 años o un año. Entonces ya Colombia quedaba aislada. Como Colombia no está, no, Estados Unidos no la iba a financiar, entonces se necesitaba una constitución que sirviera que sirviera de carnada al inversionista extranjero y que el inversionista extranjero viera, es que es una constitución moderna, mire, acogió el Estado Social de Derecho, miren, acogió la dignidad humana, mire, acogió el derecho a la vivienda, acogió el derecho al trabajo, al derecho a la educación, al derecho a la salud. Eso era un pueblo bárbaro. Pero lo que no tuvieron en cuenta es que la estructura de poder reforzaron el presidencialismo para que por intermedio del presidencialismo esta figura se convirtiera en agente del mercado internacional y diera la orden al Congreso, a la rama judicial, a la Contraloría, a la banca central, a la educación superior, al Consejo Nacional de Planeación, al Consejo Nacional Electoral. Entonces, toda la estructura de poder quedaba bajo el mando del modelo neoliberal con un agente que se llamaba el Ministerio de Hacienda, que era el que le daba la orden económica al presidente de la República para poder invertir lo que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional autorizaran a un país que hoy en día está en el máximo de permisibilidad con la deuda externa. Es un pueblo que no tiene soberanía económica. Los pueblos de América Latina no tienen soberanía económica. Y como la economía depende de la violencia, ese es el germen de la violencia que estamos recibiendo. Entonces, esta carta que está vigente fue fruto de un acuerdo donde varios de los grupos que participaron en la coordinadora guerrillera pusieron como condicionamiento que el Estado se comprometiera más con los derechos humanos y por la democracia. Pero recuerden muy bien ustedes que una vez aprobada la Carta del 91, se revitalizó el paramilitarismo, entonces esta constitución no se ha cumplido. Llevamos 33 años de lealtad a ella, de desobediencia, y el pueblo y la masa colombiana, la población colombiana, es tan analfabeta como la minoría que ejerce el poder. Entonces tenemos ahí dos analfabetismos que se cruzan. El analfabetismo de la clase dominante minoritario y el analfabetismo de la clase dominada mayoritario. Por tal motivo, la prensa que depende de los diferentes grupos económicos hegemónicos del poder, envían día a día, minuto a minuto, un discurso porque saben que esa masa ignorante les va a creer, porque mientras una mentira se repite y se repita, el ignorante la toma como verdad. Contra esa situación, contra esa amenaza, es que necesitamos implementar esta prensa.
alternativa es que en los barrios se lleve a reunión, se realicen reuniones permanentes de en qué consiste un proceso constituyente y una Asamblea Nacional Constituyente, de que sepan que esta constitución en la parte orgánica, que es del título quinto en adelante, es toda una estructura de poder al servicio del modelo económico neoliberal. Por eso ellos convirtieron los derechos fundamentales en mercancía. Quien no tenga con qué pagar la salud, no importa que se muera. Educación, no importa que sea analfabeto. Vivienda, no importa que muera de frío o de calor porque no tienen en qué agruparse. Trabajo, no importa. Es una población superflua que nos va a servir como analfabeta para que entre a conformar los ejércitos del pueblo, conformados por el pueblo, para que esos ejércitos masacren al mismo pueblo gracias a su analfabetismo. Entonces tenemos que entender ahora que esta propuesta constituyente de Asamblea Nacional Constituyente no puede repetir los errores del pasado, en donde las élites convocan en agosto por decreto de estado de sitio. La Sala Constitucional le consagra al Poder Constituyente toda la constitucionalidad y entonces dice, es constitucional que se convoque a la Asamblea Nacional Constituyente, pero quedaba faltando un mes para diciembre. Un pueblo ignorante en un mes, ¿qué iba a reflexionar? Pero nosotros no podemos repetir ese error. Desde ya tenemos que cumplir con el artículo 41 de la Carta Política que dice que esta Constitución se enseñará en toda clase de instituciones públicas y privadas y se formará a la población en la instrucción cívica y en la democracia. Entonces, las condiciones para esta Asamblea Constituyente es que iniciemos un proceso constituyente pedagógico, un proceso constituyente en donde el pueblo sepa que él tiene una soberanía económica, una soberanía política y una soberanía social. Cuando el artículo 40 dice, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Cuando el artículo 3 dice que la soberanía reside en el pueblo y de él emanan los pueblos, los poderes que la Constitución establece. Entonces, que el pueblo va tomando conciencia que su relación con el poder tiene que ser democrática. Es decir, que esas minorías que hoy están ejerciendo poder críptico, que se llama críptico, clandestino, oscuro, nebuloso, en las tinieblas de la noche, en sus grandes clubes. Ellos, el Congreso de estas élites no va al Congreso a digerir, a discutir, no, van directamente a obedecer los mandatos de quienes lo sostienen, porque son mercenarios de grandes intereses. Mire usted la gerente del Fondo Monetario Internacional, su planteamiento tan claro, ¿no? Los viejitos nos están costando mucho al sistema económico capitalista. Necesitamos que nos colaboren. Pues en la senectud, ¿cómo se le colabora? Haciéndose la eutanasia o ellos cometiendo masacres. Entonces viene usted la concepción que tienen. Un proceso o la misma emergencia sanitaria creada por ellos. Sí. Y lo repetirán para que haya otra merma de la población. ¿Por qué promueven las guerras? Para que haya también merma de la población. ¿Por qué las masacres y los homicidios y los genocidios y los feminicidios? También eso les sirve para ir mermando la población y que ellos tengan una posibilidad de disfrutar su riqueza más cómoda. Entonces el pueblo colombiano tiene que saber que como no podemos repetir los errores de la derogada, entonces vamos a iniciar un proceso constituyente en el cual vamos a estudiar la profundidad de la parte filosófica de la Constitución, que no nos pueden derogar el artículo 93 que dice, en materia de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, priman sobre cualquier otra norma. Que tenemos que respetar el artículo 94 que dice que la dignidad humana, que consiste en que a toda persona hay que satisfacerle sus necesidades objetivas de existencia, sus aspiraciones objetivas de existencia y sus condiciones objetivas de existencia, prima la dignidad humana sobre cualquier otro rubro.
que esa normatividad hay que respetarla, que lo que tenemos que entrar en este proceso constituyente es apropiarnos de la parte filosófica y ampliar en la parte filosófica las normas que van a defender los derechos de la mujer, que van a defender los derechos de nuestras etnias, que son deficitarios, que van a defender las bondades de la tierra, que son deficitarias. Eso es lo que tenemos que hacer, reforzar en la parte filosófica la defensa de los recursos naturales o bondades de la tierra. Pero en la parte orgánica sí tenemos que quitarles todas las herramientas que ellos tienen para imponer el modelo neoliberal. ¿Cuáles? Primero, que la banca central, si bien es cierto que va a regular la economía, pero que la primera tarea de la banca central es la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad, que no puede ser avara, ni puede ser codiciosa cuando los planes de desarrollo consagran, como el artículo 339 y 340, que es la población la que diseña sus planes de desarrollo y en ellos priman la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, un pueblo educado en ese proceso constituyente dirá cuándo se convoca la constituyente y que el pueblo vaya creando ya una normatividad en donde se prohíba que sean las élites las que convoquen a la constituyente, que se prohíba que el número de constituyentes no los dan las élites, para que se prohíba que el tiempo de la constituyente no los dan las élites. Es el pueblo en su discurrir histórico, en sus capacidades intelectuales, en sus facilidades para que la vereda más lejana pueda permitir que la población campesina se desplace al pueblo en asambleas populares municipales, que se celebren asambleas veredales populares, que celebremos asambleas populares barriales. Y es allí donde vamos discutiendo cuáles son los requisitos que se van a llevar o cuáles son las normas o cuáles son las iniciativas que vamos a llevar a esta asamblea constituyente y que habrá reunión ágoras, o sea, pues cabildos abiertos de cada 2 meses o cada 3 meses de lo que ha discutido la Asamblea Constituyente y que se le dan sometidas al pueblo para que el pueblo sepa qué es lo que van a aprobar. ¿Cómo va a aprobar el pueblo si le hubieran sometido, por ejemplo, en la Constitución del 91, el artículo 222 que dice que la fuerza pública tiene fuero? Entonces, ¿cómo así que fuero para la fuerza pública? No entiendo, no entiendo. Entonces, que la fuerza pública debe ser juzgada directamente por la justicia penal militar. Aquí se le ocurre que vamos a apoyar una norma que diga que a los profesores los juzgan los profesores, que a las mujeres las juzgan las mujeres, que a los industriales los juzgan los industriales. Si no existe esa norma, ¿por qué si hay una norma que dice que a la fuerza pública, la fuerza pública? ¿Cómo vamos a permitir que esa norma quede? Por ejemplo, que el pueblo haga seguimiento a eso, que el pueblo haga seguimiento a normas como los artículos 374 y 375 que dicen en una forma descarada, en una usurpación de que, la convocatoria de la constituyente tiene que ser por ley aprobada por el Congreso. Si el que se convoca es el poder constituyente primario, que es fáctico, tan fáctico que la derogada en el 218 prohibía la Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces el presidente Gaviria desconoció el 218, no lo aplicó para convocar al pueblo. Y ellos ahora, ¿cómo le ocurre decir que él como pueblo, con todas sus características que acabo de enumerar, único, indivisible, imprescriptible, soberano, autónomo, determinante, ordenador, y con fuerza vinculante, es decir, que es un poder expansivo, va a entregársele toda su soberanía, va a abdicar a unos congresistas como estos que van a aprobar si se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Esta norma 374, 375 y 376, estas son dos normas que se llaman normas de poder. ¿Cuáles son las normas del poder? Las que los factores reales de poder en un proceso constituyente, en una Asamblea Constituyente, logran hacer aprobar ya por comprarse a los constituyentes, por comprometerlos en otros beneficios o por ignorancia de los constituyentes, se aprueban normas que van contra un principio del artículo 3, que está, el artículo 3 está, hace parte del título
primero de la Constitución. Y el título primero de la Constitución dice principios fundamentales, artículo tercero. Entonces, ese es un principio fundamental, no se puede excepcionar. Entonces, cuando se excepciona un principio fundamental, degenera en norma de poder. Y cuando degenera en norma de poder, el artículo cuarto dice así, la Constitución es norma de normas. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Entonces, el 375 y el 376 son normas de poder, son normas inaplicables en virtud del artículo tercero y del artículo cuarto que dice que son normas que atentan contra la estructura del poder constituyente primario. Entonces, sí puede el presidente Petro, y como lo dice el doctor Leiva, convocarse directamente a la Constitución, máxime cuando en los acuerdos, en la parte 34213 de los acuerdos dice muy claro que se convocará a un acuerdo nacional. Entonces, ¿para qué es un acuerdo nacional? Para una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque con una crisis como la que tiene el país en todas sus instituciones, no hay ninguna institución que podamos decir que levantamos la mano por ella. En una crisis de esa enjundia, de esa sustancia, la única propuesta para solucionar la crisis de fondo es la Asamblea Nacional Constituyente, pero con la presencia del poder constituyente primario allí, permanente, que se le convoque al pueblo a la constituyente para que él opine al interior de la constituyente sobre el discurrir de esa constituyente. Porque esta constitución le dio iniciativa al pueblo para presentar proyectos de acuerdo, proyectos de ordenanza, proyectos de ley. Y usted, Juan Pablo, que se ideó un proyecto de ley, usted al registrarlo, si se lo radican, usted tiene el derecho a defenderlo al interior del Congreso como cualquier congresista. Entonces, en esa Asamblea Constituyente tenemos que colocarla, que se le dará voz al pueblo cuando el pueblo observe que ese artículo, de los 10 artículos que publicaron el día de ayer, porque el pueblo tendrá que imponer una obligación, que la constituyente lo notificará al pueblo cada tantos meses, un mínimo de 20 artículos que hayan sido aprobados para que el pueblo le dé el visto bueno o lo repudie o lo rechace porque van contra el desarrollo armónico de la nación colombiana. Esos son entonces lo que significa una asamblea constituyente y un proceso constituyente. Ahora, otro escándalo que están formando es con el proceso constituyente. Es que el proceso constituyente, por ejemplo, esta carta se aprobó en el mes de, el 6 de julio de 1991. Al otro día iniciamos el proceso constituyente. Al otro día. ¿Cómo así? Porque una constitución tiene un momento jurídico positivo, que son sus 380 artículos, pero tiene un momento lógico jurídico en donde todo el pueblo puede manifestarse sobre cómo va esa constitución, qué críticas le hace, desde el otro día. Vino un ejemplo. Se hizo muy rápido. Han puesto asambleas, es que es una obligación, que el pueblo en el momento lógico jurídico, que es la dinámica, entre a mirar toda esa constitución que se aprobó con una óptica crítica. Por tal motivo, propusieron a la Asamblea Constituyente Turbay, López Miquelsen, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos. La pastoral de la iglesia propuso Asamblea Constituyente. Pero ahora no se puede proponer Asamblea Constituyente que porque es del pacto histórico. Entonces, ahí le doy la muestra de que el proceso constituyente ha existido. A los 2 o 3 años, se aprobó la extradición. Se negó la prohibición de la extradición del artículo 35 y se aprobó proceso constituyente. Entonces no hay que asustarse que estemos en un proceso constituyente. Lo que tenemos que hacer ahora es ser actores de este proceso constituyente que vamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, un proceso constituyente, hagamos de cuenta que es un río, y un río tiene afluentes, que son otros ríos o unas quebradas o unos riachuelos. Todo eso converge al río que es el proceso constituyente. Y el río que es el proceso constituyente converge a la mar
¿Qué es la MAR? La Asamblea Nacional Constituyente, en donde se purifica ya todas esas iniciativas todo se constituyentes, reúne todo. la juventud. La juventud tiene que constituirse en Asamblea Juvenil Constituyente y hacer su proyecto de constitución. Los desempleados, reunir los desempleados, la Asamblea Constituyente de Desempleados, las prostitutas. Las prostitutas se tomaron el Palacio de Jiménez de Quesada, el Centro de Convenciones Jiménez de Quesada, y no las dejaban entrar, porque ellas tenían una propuesta para la constituyente. Y a fuerza pública y con esas bombas de, que asfixian, las echaron. Los estudiantes tampoco pudieron entrar a la constituyente. Y diciendo que los constituyentes convocaron, los echaron de la constituyente, ¿no? Entonces, hay que, en ese proceso constituyente, tenemos que descualificarlo para que nuestro pueblo analfabeto, que le hace tanto daño, entienda que él es el poder constituyente primario y que la Constitución le dice que él tiene que participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Muchas gracias, profe. Yo te quería hacer una pregunta que creo que te lo han hecho varias veces, te lo he escuchado mencionar alguna vez, es cuando te refieres a la crisis del presidencialismo. Me gustaría que te refirieras aquí y nos hablaras de eso. Bueno, el presidencialismo, el presidencialismo es hermano gemelo de la monarquía. Bueno, gemelo de la Por monarquía. ejemplo, una vez se dio la separación de España, pide separación, no independencia. Los países de América Latina colonizados nunca han tenido independencia. Desde que se separaron de España, mire usted la constitución de 1812, la primera. Mire, recuerdo lo que decía. Reconocemos como nuestro presidente al rey, creo que era Carlos V de España. ¿En serio? ¿Cómo les parece? No La sabía eso. constitución, Los criollos escribieron eso. reconociendo al presidente, al monarca. Uy, no sabía. Increíble. Entonces, las castas dominantes que se separaron de España empezaron a dominar aquí a toda la población dominada en esos 3 siglos con el mismo estilo de poder de la monarquía. Entonces, como podía tener recelos la monarquía, le pusieron presidencialismo porque Estados Unidos, desde muchos siglos atrás, ya había puesto el ojo en América Latina. Por tal motivo, el Libertador sorprendió en la campaña independentista 3 naves norteamericanas con armamento para el ejército español. Una de las naves llamaba Tigers, la otra llamaba Liberty, la tercera se me olvidó cómo llamaba. Entonces el Libertador rompió relaciones con Estados Unidos. Por tal motivo, en Estados Unidos el Libertador es un fantasma, un monstruo, es un enemigo. Sí. Hay que desconocerlo. Entonces el presidencialismo en Colombia lo impuso Estados Unidos. Y esta carta de 1991 es más presidencialista que la derogada. Es tan presidencialista que aprobó en el artículo 296 lo siguiente: en materia de orden público, la orden del presidente prima sobre el gobernador y la del gobernador sobre el alcalde. Estado de sitio. Entonces, aquí el estado de sitio, en la derogada, tenía que reunirse el gabinete. Aquí quedó permanente. Se puede. Entonces, ya, mientras haya presidencialismo en los pueblos de América Latina y Colombia, nunca habrá desarrollo económico. Porque por intermedio del presidencialismo tiene por encima el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda tiene por encima el BID. Por encima del BID está el Fondo Monetario Internacional. Sobre encima está el BID, el Banco Mundial. Entonces, ese presidencialismo les es garantía para que se cumplan los propósitos extranjeros. Entonces, América Latina tiene que revisar sus sistemas de gobierno. En el 91 se aprobó parlamentarismo. De manera que en este proceso constituyente es una tarea fundamental que empecemos a estudiar parlamentarismo como reemplazo del presidencialismo. ¿Cuáles son las diferencias? En el parlamentarismo es el parlamento el que configura el ejecutivo.
Hoy, ¿cómo se conforma con el Ejecutivo? Hoy se conforma el Ejecutivo con los dineros que dan las multinacionales y las transnacionales y las burguesías nacionales y las hay. Entonces, con ese dinero se da la publicidad política pagada. Y quien sea más efectivo en la publicidad política pagada, pues tiene garantizada la llegada al presidencialismo. Entonces, lo Total. primero que hay que hacer es prohibir la publicidad política pagada. Y aprobar el parlamentarismo, ¿qué quiere decir? Que el Parlamento nombra, por eso en el parlamentarismo, el órgano legislativo se llama Parlamento. En el presidencialismo, el órgano legislativo se llama Congreso. Entonces la gente se confunde con eso porque hay periodistas ignorantes que dicen el parlamentario tal llegó. No hay parlamentario ni hay parlamento. Hay Congreso. Congreso. Entonces, en la Asamblea Constituyente se aprobó parlamentarismo en primera vuelta. Pero toda la burocracia zángana centralista de Bogotá se volcó y rechazó la propuesta de parlamentarismo. Entonces, es el Parlamento el que nombra al primer ministro, pero lo nombra con estas condiciones. Las políticas públicas que usted tiene que respetar con estas y estas, las del Parlamento, en donde hay más representación popular. Si el primer ministro le dice al Parlamento, me da culpa, pero encarrilaré mi gobierno por las políticas públicas que ustedes me dan, no hay ningún problema. Pero puede decir el primer ministro, puede decir, no, ya no les obedezco a ustedes. No Entonces, puede. si no les obedece a ellos, cierra el Congreso Ujú. y convoca nuevas elecciones. Si en las nuevas elecciones el Parlamento queda convocado con las políticas del anterior, se destituye el primer ministro. Él tiene que irse. Sí, sí. Es parecido a lo que hay en Esa, algunos países de Europa. esa es de Europa. Y el Mm. parlamentarismo también en la moción de censura. Entonces, no, a usted le podemos hacer una moción de censura y a todo el gabinete. Por eso el parlamentarismo es mucho más democrático. Entiendo, profe. Entonces, en ese proceso constituyente tenemos que educar qué es parlamentarismo. Y nos tiene que quedar muy bien redactado en ese proyecto que vamos a redactar. Entonces, los requisitos son en el proceso constituyente. Primero, convoca el pueblo. El pueblo fija fecha, puede fijar sitio. Mire, la de 1863, Juan Río Negro, Mm. puede fijar el sitio, porque el pueblo no tiene por encima de él ningún poder. Distinto al filosófico, a los valores, a los principios, a los derechos y la garantía. Pues yo no puedo decir que yo soy poder constituyente y me voy a quemar el Palacio de la Gobernación. Eso no es poder constituyente. Entramos por violencia y terrorismo. El poder constituyente el poder constituyente está vinculado a la democracia, pero la participación democrática, que va en tres vías, económica, social y política. Entonces, como Podemos es un poder expansivo, con todas las características que le di, entonces dice cuándo se convoca, cómo se convoca, cuántos miembros son, qué no se puede hacer, no se puede derogar la parte filosófica de los derechos humanos del pueblo al convocarla. El sistema de gobierno será parlamentario, el Consejo Nacional Electoral será un poder electoral nombrado por el pueblo, el Consejo Nacional de Planeación será un poder de planeación y desarrollo nombrado por el pueblo. La universidad pública tendrá un consejo, habrá un consejo de educación nacional universitario nombrado por el pueblo y solamente ese será el que determinará con los estudiantes, profesores y la comunidad universitaria sus propias directivas y los padres de familia. Frente a feminicidio, las mujeres tienen que redactar para la Constitución un artículo sobre lo que es feminicidio. Esa es Entiendo. entonces la relación Y para el centro constituyente. en la asamblea del 91 hubo presencia de indígenas. Buena presencia de indígenas. No, sí, los indígenas sí llegaron a Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Vir. Muelas por los bambianos y Rojas Vir por los Emberá. Y Peña, José Peña, por el Quintín Lame. Creo Entiendo. que son los paes, los que les vendaban. Y fueron muy respetados, más que todo Lorenzo Muelas, fue muy respetado. Pero no es suficiente. No fue Hay que suficiente. recordar, hay un mínimo para los indígenas. Si la asamblea va a ser, hay una propuesta.
que la Asamblea sea, sea conformada guardando la proporción entre los miembros del Consejo Electoral de 1886 y el número de habitantes. Y hoy, entonces, si allá, en el 86, hubo 18 en 1,5 millones de habitantes, en 35 millones de habitantes, ¿cuántos pueden ser? Una regla de tres. Sí, más o menos a los miembros que tiene el Y Congreso, ¿no? otra, que sean los miembros del Congreso. Pero eso es un Mm, asunto que hay que discutirlo muy hay bien. que discutir. Segundo, unicameral. Tercero, rebajar el número de miembros. ¿Por qué? Porque a las asambleas municipales, a las asambleas departamentales, en la nueva constitución le vamos a dar más poderes de autonomía territorial. Entonces, todo no tiene que ir al centralismo de Bogotá. Entiendo, entiendo, profe. Ya como para ir cerrando, profe, ¿qué es lo que vendría de aquí en adelante? ¿Cómo piensa usted que debe prepararse el pueblo de aquí en adelante? Volvernos jardineros. Sembrar jardines en todas partes para que haya muchas flores. ¿Cómo así, Y profe? solamente diciendo, sembrar escuelas en muchas partes para que haya mucha formación política. Escuelas de formación política. Yo personalmente he estado en, en La Ceja, impulsándolo, pues no yo, sino que ¿Has visto el proceso? los diferentes grupos uh, que dé esta explicación. La Ceja, Envigado, Caldas, vean, ¿qué más? Me olvidó uno. La Ceja, Envigado, Itagüí, Pero son lugares que se están formando como para el sábado Copacabana, son semilleros de formación política. semilleros de la pedagógica. El sábado por la mañana Copacabana, por la tarde Belén. Eran Muy nombrado bien. 8 semilleros. Tenemos que avanzar en eso, tenemos que Efectivamente. avanzar en eso. E, ir nosotros redactando. En Barranca Bermeja ya está conformada Mm, un núcleo de constituyentes. Hoy a núcleo las 7 de fuerte, la noche virtual hay una reunión con ellos una en Barranca discusión. Bermeja. Entonces, recoger ya urgentemente la propuesta para Petro, para decirle que destine una financiación para la formación política en los 1,025 municipios del país. 25 municipios. Profe, la verdad, muy complacido con ese incluso recuento histórico. El profe Albeiro se nota que tiene una formación en historia muy buena del país. Yo siempre he dicho que si se quiere hacer buena política hay que tener buen conocimiento de la historia. La propuesta que hace Gustavo Petro no es nueva. Las personas que tienen buena edad y que saben, vivieron lo que el profesor está contando, se pregunta uno si es que se les olvidó cómo fue el proceso constituyente del 91. De pronto los abuelos que habrá alguien que aún recuerde el periodo de la violencia. Son capítulos oscuros de nuestra historia, el Frente Nacional, el Pacto de las Élites. Aquí el profesor Albeiro Pulgarín no solamente nos da una clase de Derecho Constitucional, sino también una clase de historia. Hablamos de la Guerra de los Mil Días. En conclusión, llegamos a que esta es la oportunidad que tiene el pueblo colombiano de verdad en constituirse como constituyente primario, que es lo que le pertenece, teniendo en cuenta que la constitución del 91, pienso que se podría decir que fue algo más democrática, pero no lo que se debería, porque sabemos que los vientos soplan fuerte desde el norte. Eh, Así que yo, pues, de verdad que muy complacido, he aprendido muchas cosas. Siempre que tenemos la oportunidad de conversar con el profesor Albeiro, se aprenden demasiadas cosas. Yo pues agradecerle al profe, le daría las últimas palabras que nos quisiera decir, algún mensaje para la gente que llegue a ver este video, profe. Lo primero que tiene que tener en cuenta hoy el pueblo colombiano es que la Asamblea Nacional Constituyente no es obra, no es patrimonio, no es propiedad
de ningún individuo, ni de ningún movimiento, ni de ningún partido. Es un patrimonio de la humanidad. Y se gesta en Atenas con el Cabildo Abierto, hace 400 años antes de Cristo. En el siglo XIII, en pleno feudalismo, los, los artesanos más ricos de ese momento, que ya estaban en proceso para construir talleres, resultaba por Juan Sin Tierra muy perjudicado, porque era un monarca como los zánganos, las monarquías los zánganos, necesitaban plata, fijaban, mandaban una célula real y se han subido los impuestos a tanto. Entonces hubo una reunión de la burguesía y le dijo a Juan Sin Tierra, nos rebelamos contra usted hasta que no cumpla con tres condiciones. Primera, justicia criminal independiente. Segundo, código criminal independiente. Y tercero, no hay tributo sin representación. Siglo XIII, feudalismo, código constituyente primario. Y la iglesia en el siglo XIII tuvo un sismo entre franciscanos y dominicos. Los dominicos, la soberanía es divina, los franciscanos, la soberanía es del pueblo. Siglo XIII, otra expresión del poder constitucional. Hasta que llegamos a la Revolución Francesa, 1781, pero ya tenemos el acta de Filadelfia de 1776, creo. El acta de Filadelfia. No digo que por internet pongan acta de Filadelfia, creo que 1776. Y mire cómo decía esa acta. Miren. A ver. El nombre, decía lo siguiente. En nombre de Dios. Todos los pueblos tienen derecho a revocar al mandatario que no cumpla con los mandatos, con las promesas que hizo, con las ofertas que hizo. Sí. El acta de Filadelfia. Es como un antecedente en un momento en el que pues no habían llegado las constituciones, ¿cierto? Pues, un momento de monarquías en esa época de la historia. Sí. Pero me dijeron que habían quitado ya el preámbulo del acta de Filadelfia. No sé si todavía está. Entonces, en el marco de la independencia de Estados Unidos. La independencia norteamericana. Hasta que llegamos ya a la Revolución Francesa, en donde surge ya mundialmente la teoría del poder constituyente, por un constituyente de Francia que se llamaba el abate Sieyès. Entonces, estuve empantanada la constituyente de Francia porque la metodología para discutir fue esta. 3 estados. Vota el estado de todo el pueblo, vota el estado de la nobleza y vota el estado del clero. Entonces se hacían las proposiciones y toda proposición se sometía a votación. ¿Quién ganaba? Se unían Cada uno tenía un voto. El estado de la nobleza, el estado del clero y el estado de todo el pueblo. Entonces todo lo que se propusieron los constituyentes iba para, si era para la nobleza, el estado de la nobleza, estado del clero y estado de todo el pueblo. Entonces, por voto, ¿quién ganaba? A someter a votación. El tercer estado. Ellos. No. Ellos. 2 más 1. Se unían. Entonces, toda votación, 2 más 1, ganamos y ganamos. Entonces, frente a semejante, ¿cómo está? Poner, como aquí, 375 y 373, igualitico esa trampa, ¿no? Tiene que pasar por los otros, por Herodes. ¿Qué es Herodes? El que se come la Constitución. Entonces se levantó el abate Sieyès y dijo, no podemos seguirse con esta farsa. Como que siempre 2 contra 1, vamos a seguir 2 contra 1, que van a aceptar en otros estados la propuesta del Estado de todo el pueblo. Entonces, ¿qué abate Sieyès? Somos el poder constituyente primario. Y se desató la revolución. Muy interesante, profe. Yo pues muy agradecido. Muchas gracias al profesor por haber aceptado la invitación al programa. Nos encantaría volver a tenerlo acá, de pronto a discutir algunas otras cuestiones de historia, de filosofía. ¿Qué piensa usted, profe? Sí, claro. Sí. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos siguieron en el programa de hoy. Los invitamos a que sigan sintonizados con nosotros. Recuerden que subimos un video cada semana.
Les dejaremos nuestras redes sociales abajo. Si en algún momento desean apoyarnos, bienvenido sea. Recuerden dejar en los comentarios, su opinión es demasiado valiosa para nosotros. Así que, pues nada, recuerden suscribirle, darle like y comentar el video. Nos vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias a todos.